Santa Biblia para En tu palabra es verdad. Presentamos La Biblia enseña. Muy buenos días, amados oyentes. Recuerden nuestra vía de comunicación, el 809-529-2136. En esta mañana queremos hablar acerca de la depresión. La depresión es un problema que afecta tanto a cristianos como a personas no cristianas. Y quizás usted sea una de esas personas que ha sufrido depresión. Según las estadísticas, alrededor de 17.6 millones de personas sufren depresión en cualquier época del año. También acerca de la depresión nos dicen las estadísticas que algo que influye es que el 63% de las personas deprimidas son personas que viven en parejas, un 20% han sido separados, un 8% es soltero y el 7% enviudó. Pero también nos dice que de esa totalidad, el 34.6% tiene familiares que también se deprimen. O sea que hay cierto riesgo hereditario, por decirlo así. También algunos estudios realizados muestran que la depresión tiene cierta relación con la espiritualidad, con el conocimiento de Dios y el estar cerca de Él. Los investigadores seleccionaron personas entre 18 y 54 años que fueron acompañados durante 5 años y solo uno de ellos tenía una predisposición genética a la depresión. Ellos evaluaron que las personas que con frecuencia asisten a las iglesias, sirven a Dios, desarrollan una cavidad más gruesa en el cerebro, mucho más que las personas que no siguen a Dios. Ahora bien, ¿qué es la depresión? La depresión es una condición psicótica o mental, neurótica, caracterizada por trastornos nerviosos, una incapacidad de concentrarse, insomnio y sufrimientos de extrema y profunda y prolongada tristeza. También por desaliento, desánimo, desesperanza. Todos en algún momento pasamos por ese desánimo. Pero también hay una depresión que es muy profunda, algunos la llaman como la depresión clínica, que es una depresión que no depende de agentes externos, como que haya perdido el empleo, que haya tenido una ruptura en su relación matrimonial, que se encuentre sin seguro de salud o que no haya terminado los estudios. La depresión clínica es una depresión, como ahorita decíamos, a veces hereditaria, pero también a veces causada por algún medicamento. Pero también un doctor decía acerca de la depresión que la depresión es un grito interno diciéndonos que hemos descuidado alguna área de nuestras vidas. Es un aviso de que algo en su vida necesita cambiarse, lo cual indica que hay un porcentaje de esta depresión que es una situación espiritual. Por eso la depresión no es un concepto creado por la psicología, sino que si vamos a la Biblia, nos damos cuenta que ella nos habla acerca de esto, refiriéndose a la depresión como ansiedad, desesperación, preocupación o afán, estar abrumado. También en los Salmos nos muestra la depresión como estar abatidos o de luto, agobiado,
acongojado, quebrantado de corazón, angustiado, teniendo dolor o tristeza cada día, o todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas, que esto lo dice el Salmo 6:6. No siempre los problemas con la depresión o con la depresión crónica no siempre son el resultado de un problema espiritual, pero en muchos casos sí lo es. En ambos casos, ya sea la depresión crónica o clínica que le decía ahorita, o la depresión sencilla por cualquier cosa, en ambos casos el cristiano y sus familias y aún sus hermanos en Cristo necesitan saber cómo responder mejor a este problema. Según Juan capítulo 10, verso 10, nos enseña que la vida cristiana es una vida feliz y abundante. Tenemos suficientes razones para no tener tristeza continua. Por eso, hay algunas soluciones que nosotros podemos encontrar, y es en la Biblia que las encontramos. ¿Qué puede causarnos esa depresión? Ya sea clínica o sea una depresión normal, entristecido por un largo tiempo, por algo. Bueno, muchos psicólogos que estudian la Biblia, ellos creen que la depresión humana es causada por una actitud y el comportamiento propio del individuo, y generalmente su raíz está en la manera como esa persona trata su enojo y su culpa. La persona cae en depresión cuando en situaciones de estrés, sufrimiento, voluntariamente escoge quedarse más tiempo afligiéndose, compadeciéndose y reaccionando en forma pesimista y negativa a su problema. Así, su depresión es más bien causada de una mala condición espiritual, en muchos casos. A veces hay depresión producida por el pecado en nuestras vidas, de lo cual no nos hemos arrepentido, que causa un sentimiento de culpa y desaliento. Por eso algunos definen la depresión como esa culpa, ese sentimiento de culpa tan profundo y desmedido. La culpa frente al pecado debe llevarnos a un examen interior y al arrepentimiento. Si vemos el Salmo 32, allí el salmista confiesa su pecado, lo confiesa ante el Señor. Por eso vemos que David venció su culpa depresiva por confesar su pecado y descubrió algo que dice el Salmo 30 en el versículo 11. Vemos allí como él dice: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Si nosotros confesamos nuestros pecados, esos pecados que todavía están ahí añejándose, vamos a descubrir la alegría. Vamos a vencer ese problema de depresión. También una persona se siente deprimido o hipersensible y ansioso. El problema no reside en sus emociones, sino en su comportamiento. La persona se siente mal a causa de un mal comportamiento. Los sentimientos brotan de las acciones, así que para tener días buenos, uno debe hacer buenas acciones. Se debe también la depresión a la influencia del enemigo, en este caso Satanás, y nuestra elección de pecar y seguir en su camino, o seguir su camino. Por eso, la depresión espiritual y el pecado causan, como dice Hebreos capítulo 3, que caigamos del camino de Dios. El enojo escondido, buscando un escape pasivo, en vez de enfrentar y resolver los problemas, esto también nos produce depresión. La persona parece tolerar las ofensas, pero igual guarda amargura y rencor que producen enojo, ira, etc.
Por eso Efesios capítulo 4, verso 32 nos habla de estas cosas y nos enseña que quitemos eso de nosotros. Jesús nos enseña a enfrentar, a tratar estos problemas de manera espiritual. A veces también el vivir en el pasado nos produce depresión. El egoísmo y el egocentrismo, la autocompasión, también nos lleva a la depresión. Y un énfasis excesivo en el aquí y el ahora también, lo cual hace que las pérdidas materiales que tengamos en el momento nos afecten demasiado. También la pobre educación, por eso mencionaba ahorita, el no completar los estudios puede traernos este problema. Pero para cualquier problema que tengamos en la vida, el Señor tiene la solución. Un remedio para esta depresión es que usted y yo nos examinemos. Debemos examinarnos y hablar francamente a Dios nuestro problema, confesarle nuestros problemas, como decía ahorita, escuchar nuestros temores y dudas y preocupaciones, y en vez de estar nosotros preocupados más, debemos echar esa carga en el Señor. Es lo que dice el Salmo 57, verso 1. Debemos echar nuestra carga, nuestras preocupaciones en el Señor. Filipenses capítulo 4 nos enseña también que llevemos nuestra ansiedad, nuestras preocupaciones en oración al Señor. Pero también entregando todos los sentimientos de venganza, todo ese rencor que vamos guardando, entregándoselo al Señor, nosotros podemos vencer este problema. Otra forma es entregándole al Señor todas estas cosas, pero también cambiando nuestra manera de pensar, que como dice Romanos capítulo 12, transformémonos por la renovación de nuestro entendimiento. ¿Queremos solucionar nuestro problema de depresión? La solución es ir al Señor. Si te llamo Padre, si te llamo amigo, te ofendí mi Cristo, te clavaron en la cruz. Perdóname, oh Padre, soy un joven en la fe, sin tranquilidad, que solo tú nos das. Si te llamo Padre, si te llamo amigo, te ofendí mi Cristo, te clavaron en la cruz. Perdóname, oh Padre, soy un joven en la fe, sin tranquilidad, que solo tú nos das.